Bueno, la primera, todo esto es usando reglas de derivación. Tengo una suma, la derivada de la suma da una suma, así que no voy a tener problema. Lo que tengo que derivar es por separado. Esto es una potencia, dejo el 3, bajo el 4, a la potencia le bajo un grado. El 5 es una constante, lo dejo como está, y de seno la derivada es el coseno. Entonces esto me queda 12x cubo más 5 coseno de x. Vamos con el b. Bueno, en el b tengo que aplicar las reglas de la derivada de una división, ¿sí? Y eso es la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. El problema que tengo acá es que yo no me acuerdo cuál era la derivada de la tangente, así que la voy a hacer, en vez de buscarla por tabla, la voy a hacer. Yo sé que tangente de x es seno sobre coseno. Entonces vamos a derivar esto. Igual, exactamente igual que lo que hacemos ahí. La derivada de la primera de seno es coseno por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de coseno es menos seno. Entonces pongo seno y le cambio el signo ahí. Sobre la segunda al cuadrado. Y esto me queda coseno coseno es coseno cuadrado más seno seno es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. 1 sobre coseno cuadrado de x. Esa es la derivada, que es lo mismo que poner secante cuadrado de x, ¿sí? Porque 1 sobre coseno es secante. Entonces ya tengo la derivada de tangente, cosa que por ahí la tendría que saber, pero yo sé la de seno y coseno, nada más trigonométricas. Entonces, la derivada de esto es la derivada de tangente secante al cuadrado de x por la segunda sin derivar, seno de x más 2x, menos la primera, menos, y pongo menos la primera tangente de x por la derivada del de adentro, de la de abajo, que es de seno coseno y de 2x la constante, nada más, sobre seno de x más 2x, lo que está abajo elevado al cuadrado. Y esa es la derivada. Bueno, la g la voy a escribir de una manera más fácil de derivar. Logaritmo de x, por supuesto. Este le voy a poner 4 por x a la menos 3, porque me resulta mucho más fácil derivar esa potencia que derivar esto como una división. Y acá x la voy a poner como un medio en vez de raíz de x. Entonces, la derivada va a ser, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Acá pongo más 4 por bajo el menos 3 y a x le resto 1, menos 3 menos 1 es menos 4. Y acá menos bajo el 1 medio y a x a la potencia le resto 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y ahora lo escribo como debería, bajando. Esto me va a quedar menos 12 y abajo x a la cuarta. Y acá me va a quedar menos 1 sobre 2 x a la 1 medio abajo o raíz de x. Y esa es la derivada c. Bueno,
en el D tengo una multiplicación, así que voy a tener que usar la regla de la multiplicación. Voy a poner raíz de x como x a la 1/2, que me resulta mucho más fácil de derivar. Y todo lo demás está bien. Es derivable, fácil. Bien, vamos con la primera derivada. Entonces es la regla de la derivada de una multiplicación era la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, vamos con la derivada de esta. X a la 1/2. Bajo el 1/2 y me queda x a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Ya terminé con esa y la derivada de menos 3x es menos 3, la constante. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Vamos a poner esta como está. Más la primera como está, x a la 1/2 menos 3x por, vamos a derivar la del logaritmo esta. 1 sobre x menos 2e a la x, porque saco la constante y acuérdense que dejo esta y la derivada de e a la x es e a la x, así que me queda exactamente lo mismo. Bien, se puede volver a arreglar un cachito esto, que x a la menos 1/2 es raíz de x abajo. ¿Sí? Pero no más que eso. Logaritmo de x menos 2 por e a la x más raíz de x menos 3x por 1 sobre x menos 2e a la x. Y me quedaría así. En el E tengo algo parecido. También tengo una multiplicación. Entonces, en el E, t de x. Entonces, lo que voy a hacer primero es escribir este x arriba y entonces que me quede x a la menos 3 más el logaritmo de x y eso multiplicado por 3 seno de x menos 2 coseno. Bien, vamos a hacer la derivada de esto. La derivada del primero. El menos 3 lo bajo, lo multiplico por el 5 y me queda menos 15. Y x, que era la menos 3, le resto 1 y me queda menos 4. Es decir, lo puedo poner abajo como x4. Ya vamos ordenando directamente, ¿sí? Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. La derivada de la primera por ahora la segunda exactamente igual que como está. Y ahora más la primera exactamente igual que como está, 5 sobre x al cubo, vamos a ponerlo como estaba, más logaritmo de x, así ya lo tenemos ordenado, por, y ahora tengo que hacer la derivada de la segunda parte. El 3 lo dejo, la derivada del seno es coseno, y ahora el 2 lo dejo, y la derivada del coseno es menos seno, entonces me va a cambiar ese signo y me va a quedar seno de x. Y este choclo fantástico es la derivada del de arriba. Bueno, en este el x a la menos 8 ya me lo dio, en vez de dármelo abajo, lo subió y lo puso negativo, cosa que agradecemos mucho. Vamos a cambiar solamente x a la 1/3 acá. Menos 3e a la x, abajo 4x a la menos 8, más 5 coseno de x. Y vamos a usar la fórmula de la derivada del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces, empezamos. P' de x es
la derivada del primero, la derivada del que está de numerador, ¿sí? Bajo el 1/3, x 1/3 menos 1, que es menos 3/3, es a la menos 2/3. Menos 3 por e a la x, pues la derivada de e a la x es e a la x. Ya tengo la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, lo copio. Chuki chuki más 5 coseno de x. Bien, ahora menos el primero, como está, x a la 1/3 menos 3 e a la x por la derivada del de abajo. Bajo el menos 8 y lo multiplico por el 4, me queda menos 32. X al menos 8 le resto 1, menos 9. Y ahora dejo el 5 y la derivada de coseno es menos seno. Entonces acá va un menos seno de x. Y abajo, el que está abajo al cuadrado. Esto lo puedo dejar así o puedo ir poniendo raíces y cuadrados donde tengo, este lo puedo poner abajo, este lo puedo poner raíz cúbica, este lo puedo poner abajo como x a la novena, este lo puedo poner abajo como x a la octava y este lo puedo poner como x al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado abajo en el denominador. Y si no, lo dejo todo así y somos más felices. Vamos con el g. Bueno, el g ahora les tiene que resultar facilísimo. Lo único que me cambió es la variable. En vez de hacerlo con respecto a x, lo hago con respecto a t. Vamos a hacer la derivada de t con respecto a t. Y esto es lo mismo. Bajo el 3 y acá a la potencia le saco 1. Ahora bajo el menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Y a la potencia le bajo 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. Y acá me queda menos 3 por e a la t, porque la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de e a la t es e a la t, y terminé. Bueno, a ver, mi variable en este ejercicio es p. Esa es una variable, esa es una variable y esa es una variable. T es una constante, es como un número, este es un número. Bien, entonces la derivada de r con respecto a p es bajo el 3 y lo multiplico con t, que no sé qué número es, y a p le saco 1. Estoy derivando con respecto a p. T es un número, ni me interesa, entonces pongo la derivada de p es esta constante. Esto es una constante, ¿sí? Fíjense como si fuera un número. Bien, esto es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y acá tengo 3 por el logaritmo natural de p, entonces es 1 sobre p. Es decir, es que esto me va a quedar 3 sobre p. ¿Sí? Piensen a t como si fuera un número. Por ejemplo, yo digo que t es 5 y me queda 5p al cubo menos 3 por, iba a ponerse t, 5 al cuadrado de p más 5 logaritmo natural de, más 5, sí, logaritmo natural de 5 menos 3 logaritmo natural de p. El 3 pasa multiplicando al 5, el 3 pasa multiplicando a t. 3 por 5, la derivada de esto es esa constante, 3 por 5 al cuadrado. Es lo que me queda acá. Acá esto me da 0 porque esto es un número y la derivada de un número es 0. Y acá derivo eso, ¿sí? Como si t fuera un número. Si ahora me dijeran, vamos a hacerlo, no sé si está o no está ese ejercicio, pero supónganse que me digan que derive con respecto a t, este mismo ejercicio. Menos 3t cuadrado p más 5 logaritmo de t menos 3 logaritmo de p.
Ahora, mi variable es t. Entonces, esa es la variable, esa es la variable, esa es la variable. Todo lo demás son constantes. Entonces, si yo tuviera que derivar esta función, pero con respecto a t ahora, esto sería una constante. Entonces, una constante multiplicado por t me da la constante. Menos. Ahora tengo 3p que voy a multiplicar, que es una constante, que voy a multiplicar por el 2 y la t me va a quedar a la 1. Es decir, acá me va a quedar 6p por t a la 1, que es lo mismo que t. Más 5 por el logaritmo natural de t. Y ahora tengo t. Y esto es 0, porque ahí no tengo ninguna variable. ¿Sí? Así me quedaría haciendo la derivada con respecto de t. Cosa que no piden, ¿eh? Piden la derivada con respecto de p. Pero para que vean que, ojo, hay que fijarse con respecto a qué derivamos. Bueno, vamos al que sigue. Bueno, ahora en este ejercicio, en el I, me piden con respecto de t. Entonces, ahí tengo la variable, ahí tengo la variable, ahí tengo la variable. Lo demás son constantes. Entonces, I' con respecto de t es, en el primer término, bajo el 3 por 4, 12 y este me queda al cuadrado. Voy al segundo, esto es una constante, entonces me queda la constante. Voy al tercero, este 2 lo bajo, lo multiplico con el 4, me queda 8 y x es una constante. Y t me queda la 1. Y esto todo es una constante, así que eso es 0, lo puedo sacar, chuc. Y esa es la derivada con respecto a t. Vamos a derivar ahora con respecto a x. Entonces, m' con respecto a x es esto es lo mismo que x a la 1/2. Entonces, bajo el 1/2 y acá me va a quedar 5, pues va a quedar 10 por 1/2. Y este me va a quedar x a la menos 1/2, que es lo mismo que poner raíz de x acá abajo. Si no, vamos a hacerlo tranquilos. Vamos a poner, dejo el 10, bajo el 1/2 y acá me va a quedar x a la menos 1/2. Esa es la derivada del primero. La derivada del segundo, de esto, dejo el 2. La derivada de seno es coseno de x más t por 1 sería la derivada de esto por regla de la cadena, pero como es 1 no lo ponemos. Y esto es 0, porque ahí yo no veo ninguna x, ninguna variable. Entonces eso es un número. Lo podemos arreglar un cachito diciendo que esto es 5, que la raíz de x me queda abajo, menos 2 coseno de x más t, ¿sí? O 5 por x a la menos 1/2, es lo mismo. Y esa es la derivada j. Bueno, tengo que derivar esto y yo sé que la derivada de una multiplicación es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda. Pero acá tengo dos multiplicaciones. Entonces, ¿qué hago? Y voy a considerar esto una función y esto otra. Y dentro de esta voy a tener que hacer otra vez la derivada. Entonces, vamos a hacer la derivada con respecto a θ de. Vamos con el primero. La derivada, yo voy a hacer la derivada del primero por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Lo que pasa es que esto también va a ser la derivada de esta, ¿sí? Entonces, vamos con la derivada de la primera, que como tengo una multiplicación va a ser lo mismo, la misma fórmula. Empiezo. La derivada del seno, coseno de θ por el segundo sin derivar, coseno de θ menos 1, más el primero sin derivar por la derivada de la de adentro. De coseno es menos seno, entonces me va a quedar menos seno de θ. Ahí.
¿Sí? El menos 1 se me va. Esa es la derivada de esta por la segunda sin derivar. Tangente de tita más 2. Ya cumplí con esta parte. Más la primera, vamos a copiarla toda, seno de tita por el coseno de tita menos 1 por la derivada de la segunda. La derivada de la tangente la hicimos en los primeros ejercicios y era secante al cuadrado de tita. Y el 2, chau, se fue. Y esto me quedaría así. Y a ver si se puede arreglar algo. Se puede poner coseno cuadrado. A ver. Esto acá adentro me va a quedar coseno cuadrado de tita. Hago propiedad distributiva. Menos coseno de tita. Menos seno cuadrado de tita. Y acá por la tangente de tita más 2. Más, y si hago propiedad distributiva acá, me queda seno por coseno. Esto no tiene mucho sentido seguirlo, salvo que necesite algún valor, pero si no, ahí ya lo podemos dejar. Por la secante al cuadrado de tita. Y listo, lo dejamos ahí. Bueno, y tengo una multiplicación acá, entonces voy a usar la regla de la multiplicación y va a ser la derivada de la primera 1 por la segunda sin derivar logaritmo de t más la primera t por la derivada de la segunda 1 sobre t. Este t se me va con ese t y me queda logaritmo de t más 1 y esa sería la derivada. Bueno, el 7 es el que yo les decía por qué no hice el 1, porque cuando llegáramos por acá seguramente iba a haber algún problema de física en el que ya supiéramos derivar por tabla y entonces fuera mucho más sencillo. El espacio en metros recorrido por un móvil en tiempo t en segundos está dado por, y me dan esa fórmula A. Calcula lo que indica el velocímetro cuando t es 3 segundos. La velocidad es la derivada del espacio. Entonces vamos a derivar esta función. 2t más 3 es la derivada. Entonces me pide la velocidad a los 3 segundos. 2 por 3, 6 más 3, 9. Y entonces son 9 metros por segundo. Espacio en metros, sí, está bien. 9 metros por segundo. Ya tengo la velocidad. El B me dice calcular la velocidad cuando ha recorrido 10 metros. Es decir, no me da el tiempo. Entonces vamos a usar la fórmula del espacio. El espacio me dice que son 10 metros. T cuadrado menos 3t. Y esto es una cuadrática. Así que vamos a igualar a 0. Menos 3t menos 10. Y vamos a usar la fórmula de Bhaskara o de la resolvente. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto me queda 3 más menos la raíz de 49 que es 7 sobre 3. Uno es 10 tercios. ¿Sí? 3 más 7, 10 dividido 3. Y el otro es 3 menos 7 menos 4 tercios, que es un tiempo negativo que vamos a desechar. Entonces, lo que me pedía era la velocidad cuando recorrió 3 metros. Entonces el t va a ser la velocidad en 10 tercios. Esto va a ser acá 2 por 10 tercios más 3. ¿Sí? Esto es 20 tercios más 3, que es 9 tercios, y esto me queda 29 tercios. La velocidad 29 tercios de metro por segundo.
El 7 me dice el espacio E en metros recorrido por un móvil en tiempo en segundos está dado por E de t igual a t cuadrado más 3t. Calcula lo que indica el velocímetro cuando t igual a 3 segundos. Bueno, la velocidad es la derivada del espacio, entonces tenemos que derivar esto y vamos a encontrar la ecuación de la velocidad. Esto es 2t más 3. Me pedía la velocidad en t, entonces es 2 por t más 3. Me pedía la velocidad en 3 segundos. Esto es 2 por 3 más 3. 2 por 3, 6 más 3, 9. 9 metros por segundo. Ese es el A. Y el B me pedía calcular la velocidad cuando recorrió 10 metros. No me da el tiempo, entonces tenemos que usar la ecuación del espacio para calcular el tiempo. A ver en qué espacio recorrió los 10 metros. 10 metros entonces es t cuadrado más 3t, y esto es una cuadrática, vamos a igualar a 0, t cuadrado más 3t menos 10 igual a 0, hago la cuadrática, menos b más menos raíz de b cuadrado, 9, menos, que me va a quedar más, 4ac sobre 2a. Entonces esto es menos 3 más menos 7 sobre 2. Y acá tengo menos 3 más 7 es 4 sobre 2, 2. Y menos 3 menos 7 es menos 10 sobre 2 menos 5. El negativo no me interesa. En T2 recorrió 10 metros. Entonces vamos a hacer B de 2. Y B de 2 es 2 por 2 más 3. Y eso es 7 metros por segundo. Y esa es la velocidad a los 2 segundos.